Un marido inventado. Saga Rockesby 2 por Julia Quinn. Capítulo 5. ¿Le has mostrado mi miniatura? ¡Qué vergüenza! Thomas, ¿en qué estabas pensando? Por supuesto que ha dicho que soy bonita. ¿Qué otra cosa iba a decir? Eres mi hermano. No iba a hacerte un comentario sobre mi enorme nariz. De Cecilia Harcourt a su hermano Thomas. Una hora más tarde, Cecilia estaba sentada en el salón principal del Devil's Head terminando su almuerzo, mientras Edward leía detenidamente una copia reciente del Royal Gazette. Ella también había empezado a comer con un periódico en la mano, pero se sobresaltó tanto al leer un párrafo que anunciaba la venta de un hombre negro, buen cocinero, que no se marea en el barco, que lo dejó a un lado y se concentró en su plato de cerdo con patatas. Edward, por su parte, leyó la hoja informativa de un lado y del otro, y tras pedirle al posadero que buscara la edición de la semana anterior, repitió el proceso. No se había molestado en explicárselo, pero para Cecilia era evidente que trataba de llenar los vacíos de su memoria. Ella no estaba segura de que eso fuera útil, más bien dudaba de que fuera a encontrar pistas sobre su tiempo en Connecticut en un periódico. De todos modos, no tenía nada de malo, y él parecía la clase de hombre al que le gustaba estar al tanto de las noticias del día. En ese sentido, era parecido a Thomas. Su hermano jamás se retiraba de la mesa del desayuno sin terminar de leer el London Times. El periódico ya tenía varios días cuando llegaba a Matlock Bath, pero eso nunca pareció importarle. Era mejor estar atrasado en las noticias que desconocerlas, decía a menudo, y, además, ellos no podían hacer nada por solucionarlo. Cambia lo que puedas, le había dicho una vez, y acepta lo que no puedas cambiar. Se preguntó qué opinaría Thomas de su reciente comportamiento. Tenía la sensación de que habría asignado su herida y posterior desaparición a la categoría acepta lo que no puedas cambiar. Dio un resoplido. Ya era demasiado tarde para eso. ¿Has dicho algo? Ella negó con la cabeza. Solo pensaba en Thomas, respondió, esforzándose por no mentir cuando era posible. Lo encontraremos, o recibiremos noticias, de una manera u otra. Cecilia tragó saliva para tratar de empujar el nudo que se le había formado en la garganta y asintió, agradecida. Ya no estaba sola en eso. Aún se sentía temerosa, ansiosa y llena de dudas, pero no estaba sola. Era una diferencia asombrosa. Edward comenzó a decir algo más, pero los interrumpió la joven que les había servido la comida. Al igual que todo el mundo en Nueva York, pensó Cecilia, parecía cansada de tanto trabajar y acalorada. Sinceramente, Cecilia no sabía cómo soportaba la gente esos veranos. El aire en Derbyshire nunca era tan húmedo a menos que estuviera lloviendo. Había oído que los inviernos también eran extremos. Rezaba por no estar ahí cuando cayeran las primeras nieves. Uno de los soldados del hospital le había dicho que el suelo se congelaba como una roca y que el viento era tan fuerte que cortaba las orejas. Señor, dijo la joven con una rápida reverencia. Su baño está listo. Ahora lo necesitas aún más, observó Cecilia, señalando sus dedos manchados de tinta. Huelga decir que nadie en el Devil's Head tenía tiempo ni ganas de sellar la tinta con una plancha caliente. Echo de menos las comodidades del hogar, murmuró, mirando distraídamente las puntas de sus dedos. Ella enarcó una ceja. ¿Lo dices en serio? ¿Es lo que más extrañas? ¿Un periódico bien planchado? Él la miró con ironía, pero a ella le pareció que le gustaba que se burlara de él. No era el tipo de hombre al que le gusta que lo traten como a un inválido, con personas andando de puntillas y cuidando lo que dicen a su alrededor. Sin embargo, cuando dejó el periódico y miró hacia la salida, Cecilia no le preguntó si quería que lo ayudara a subir la escalera. Por el contrario, se puso de pie y le ofreció su brazo en silencio. Se había dado cuenta de cuánto le costaba pedir ayuda en el hospital. Algunas cosas era mejor hacerlas en silencio.
En realidad, ella agradecía que la hubiera ignorado para leer la Gazette durante todo el almuerzo. Seguía desconcertada por su ofrecimiento de liberarla del matrimonio. Ella nunca había esperado que él hiciera algo así. Al pensar en ello, se consideraba afortunada de que no se le hubiesen aflojado las rodillas. Ella estaba ahí, de pie, con un montón de galletas holandesas en la mano, y de pronto él se había ofrecido a dejarla en libertad, como si hubiese sido él quien la hubiera atrapado a ella. Debió haber aclarado las cosas. Trató de mentirse a sí misma diciendo que lo habría hecho de no haber sido por la expresión de su rostro. No había movido ni un músculo, pero no como si estuviera paralizado. Simplemente se había quedado quieto. Le pareció que contenía la respiración. Pensó que quizá ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Él no quería que ella se marchara. Cecilia no sabía por qué estaba tan segura de ello. No tenía manera de conocer sus expresiones, interpretar las emociones contenidas en la profundidad de sus ojos azules como zafiros. Hacía solo un día que lo conocía. No imaginaba por qué podría querer que se quedara, excepto por el hecho de que necesitaba una enfermera y que ella era conveniente, pero parecía querer seguir casado. La ironía era cada vez mayor. Sin embargo, recordó, no podía arriesgarse a revelar la verdad antes de su reunión con el mayor Wilkins. Tenía la sensación de que el capitán Edward Rockesby era un ejemplo de honestidad, y no sabía si él querría o podría mentirle a su superior militar. Quizás se sentiría moralmente obligado a revelarle que, si bien deseaba ayudar a la señorita Cecilia Harcourt en la búsqueda de su hermano, la verdad era que no era su marido. Cecilia no quería siquiera imaginar el resultado de esa conversación. No, si le confesaba a Edward su engaño, tendría que ser después de la reunión con el mayor. Eso era aceptable, pensó en muchas cosas, y luego intentó dejar de pensar. Los escalones son estrechos, le dijo a Edward mientras se aproximaban a la escalera, y las contrahuellas son empinadas. Él gruñó su agradecimiento por la advertencia. Cecilia le sostuvo el brazo con su mano y así subieron la escalera. Imaginó que el hecho de verse obligado a depender tanto de otras personas no tendría un efecto positivo en él. Nunca lo había visto completamente sano, pero era un hombre alto, debía de medir 1,83 m, y le parecía que sus hombros debían de ser anchos y fuertes con más músculo sobre los huesos. No parecía un hombre acostumbrado a necesitar ayuda para subir una escalera. La habitación está al final del pasillo, dijo, girando la cabeza a la izquierda cuando llegaron a su planta. Es el número 12. Él asintió, y cuando se acercaron a la puerta, ella soltó su brazo y le entregó la llave. No era gran cosa, pero era algo que él era capaz de hacer, y ella sabía que lo haría sentirse un poco mejor, aunque no se diera cuenta del por qué. Entonces, un segundo antes de introducir la llave en la cerradura, le dijo: «Es tu última oportunidad». «¿Cómo dices?». La llave giró en la cerradura y el clic resonó con fuerza en el pasillo. «Si deseas anular nuestra unión», dijo con voz firme, «debes decírmelo ahora». Cecilia intentó decir algo, de verdad lo intentó, pero tenía un nudo en la garganta y parecía que los dedos de sus manos y sus pies bullían de nervios. Pensó que nunca había estado tan asustada, ni que había sentido tanto pánico. «Diré esto solo una vez», dijo Edward. Su firmeza contrastaba claramente con la confusión que ella sentía en su interior. «Cuando entres en la habitación, nuestro matrimonio será definitivo». Una risita nerviosa burbujeó en su garganta. «No seas tonto. No creo que vayas a seducirme esta tarde». Entonces pensó que quizá había insultado su hombría. Por lo menos no antes de que te bañes». «Sabes tan bien como yo que no importa en qué momento me acueste contigo», replicó él y la fulminó con la mirada. «En cuanto entremos juntos en esa habitación como una pareja casada, estarás en una situación comprometida». «No puedes poner a tu esposa en una situación comprometida», dijo Cecilia tratando de bromear.
Él maldijo con una sola palabra que fue como un leve gruñido. La blasfemia no era propia de él, suficiente para que Cecilia retrocediera un paso sobresaltada. No es motivo de broma, replicó él. Otra vez pareció mantenerse muy quieto, pero esta vez lo traicionó el latido furioso que podía verse en su garganta. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser libre. Ella sintió que negaba con la cabeza. Pero, ¿por qué? Él miró a uno y otro lado del pasillo antes de bufar. Porque estoy herido, maldita sea. Habría gritado de no estar en un lugar público. De eso Cecilia estaba segura. La intensidad de su voz quedaría grabada en su cabeza durante una eternidad, y sintió mucha tristeza. No, Edward. Ella intentó tranquilizarlo. No debes pensar así. Estás... Mi cabeza no está bien, la interrumpió él. No, no. Parecía que era lo único capaz de decir. Él la agarró de los hombros y clavó sus dedos en su piel. Debes entenderlo, Cecilia. No estoy bien. Ella negó con la cabeza. Tenía ganas de decirle que era perfecto y que ella era una impostora y que lamentaba mucho aprovecharse de su condición. Jamás podría compensarlo por eso. Él la soltó de repente. No soy el hombre con quien te casaste. Puede que yo tampoco sea la mujer con quien te casaste, murmuró. Él la miró fijamente durante tanto tiempo que empezó a escocerle la piel. Pero creo, murmuró, y lo entendió mientras hablaba. Creo que podrías necesitarme. Dios mío, Cecilia, no tienes ni idea de cuánto te necesito. Entonces, allí mismo, en mitad del pasillo, la tomó entre sus brazos y la besó. No estaba en sus planes besarla. Por el amor de Dios, él intentaba hacer lo correcto, pero ella lo miró con esos ojos verdes del color del mar, y cuando murmuró que él la necesitaba, lo único que pudo haberlo excitado más hubiese sido que dijera que ella lo necesitaba a él. No tenía fuerzas, había perdido 6 kilos como mínimo y ni siquiera podía subir las escaleras solo, pero como que se llamaba Edward, que podía besar a su esposa. Edward. Él tiró de ella y ambos entraron por la puerta. Seguiremos casados. Dios mío. Él no entendió qué había querido decir, pero no le importó. La habitación era pequeña, con una cama que ocupaba casi la mitad del espacio, de modo que no le fue difícil encontrar el borde del colchón y sentarse, atrayéndola hacia él. Edward, yo... Shh, ordenó él y tomó su rostro entre sus manos. Quiero contemplarte. ¿Por qué? Edward sonrió. Porque eres mía. Ella abrió la boca formando un óvalo delicioso. Él lo interpretó como una señal del cielo y volvió a besarla. Al principio ella no respondió, pero tampoco lo rechazó. Por el contrario, él tuvo la sensación de que estaba muy quieta y que contenía la respiración, esperando ver si el momento era real. Entonces, justo cuando él creía que debía apartarse, lo sintió. Un movimiento imperceptible de sus labios, el sonido de su voz, que atravesó su piel al emitir un pequeño gemido. Cecilia, murmuró. No recordaba qué había hecho esos últimos meses, pero tuvo la sensación de que no era algo de lo que pudiera enorgullecerse. No había sido puro, ni bello, ni nada de lo que veía cuando la miraba a los ojos. Cuando la besó, saboreó la promesa de la redención. Rozó con su boca la de ella, suavemente, como un susurro, pero no fue suficiente, y cuando ella lanzó un gemido de deseo, él mordisqueó con suavidad la delicada piel del interior de su labio. Quería hacer eso toda la tarde, solo acostarse junto a ella en la cama y adorarla como la diosa que era. Solo sería un beso, no era capaz de hacer otra cosa, pero sería un beso interminable, suave, lento y profundo, y cada caricia continuaría con la siguiente. Era tan extraño sentir deseo sin urgencia. Decidió que le gustaba, por el momento. Cuando recuperara fuerzas, cuando volviera a sentirse bien, le haría el amor con cada rincón de su alma, y se conocía lo bastante bien, y también la conocía a ella, como para saber que la experiencia lo llevaría al límite. Una y otra vez. Eres tan bella.
murmuró, y luego, porque le pareció muy importante que ella supiera que él veía su belleza interior, añadió, y tan buena. Ella se puso tensa, fue un movimiento imperceptible, pero todos sus sentidos estaban tan enfocados en ella que habría sabido que ella había respirado de otra manera. Debemos detenernos, dijo ella, y aunque percibió tristeza en su voz, no le faltó resolución. Él suspiró, la deseaba, sintió que algo crecía en su interior, pero no podía hacerle el amor en ese estado, sucio, exhausto. Ella merecía mucho más, y francamente, él también. Se te va a enfriar el agua. Él observó la bañera. No era grande, pero serviría, y sabía que el vapor que se elevaba desde la superficie no duraría mucho tiempo. Debería ir abajo, observó ella, poniéndose de pie, incómoda. El vestido que llevaba puesto era de color rosa claro, y su mano pareció fundirse en él cuando tomó la falda y retorció la tela con sus dedos. Parecía atormentada, y a él le pareció adorable. No debes sentir vergüenza. Soy tu marido. Aún no, no en ese sentido. Él empezó a sonreír. De verdad debería irme, insistió ella, sin decidirse a dar un paso. La sonrisa de él se hizo más amplia. No te marches por mí. Creo que en épocas medievales una de las tareas más importantes de la esposa era bañar a su marido. Ella puso los ojos en blanco al oír eso, y él sintió una cálida felicidad agitarse en su interior. Era divertida cuando se avergonzaba, pero le gustaba más cuando le llevaba la contraria. Podría ahogarme, ¿sabes? ¡Ay, por favor! Es verdad, estoy muy cansado, ¿y si me duermo en la bañera? Cecilia calló, y durante unos segundos él pensó que le había creído. No vas a dormirte en la bañera, concluyó ella por fin. Él lanzó un suspiro dramático como si dijera, nunca se sabe, pero se apiadó de ella y respondió, vuelve en 10 minutos. ¿Solo 10? ¿Insinúas que estoy muy sucio? Sí, respondió ella sin dudarlo. Él lanzó una carcajada. Eres muy entretenida, ¿lo sabía Cecilia Rokesby? Ella volvió a poner los ojos en blanco y le entregó la toalla que estaba doblada cuidadosamente al pie de la cama. Él fingió suspirar. Diría que fue por eso que me casé contigo, pero ambos sabemos que no es cierto. Ella se dio la vuelta para mirarlo, inexpresiva. ¿Qué has dicho? Él se encogió de hombros mientras se quitaba la chaqueta. Es evidente que no recuerdo por qué me casé contigo. Ah, he pensado que lo que quisiste decir. Él la observó con las cejas enarcadas. No importa. No, dime. Pero su rostro ya se había puesto colorado. Pensé que quizá te referías a... Él aguardó, pero ella no terminó de hablar. ¿Al beso? Él no creía que la piel de ella pudiera enrojecerse aún más, pero así fue. Dio los 2 pasos que los separaban y le alzó la barbilla para que le mirara a los ojos. Si te hubiese besado antes de nuestra boda, ahora no dudaría en seguir casado. Ella frunció el ceño con una confusión adorable. Él acarició los labios de ella con los suyos y luego dijo sobre su mejilla, si hubiese sabido lo que se siente al besarte, no habría permitido que el ejército me alejara de ti. ¿Qué cosas dices? Dijo ella. Sus palabras fueron solo un murmullo cerca del oído de él. Él se apartó con una sonrisa divertida. Jamás te negarías a cumplir con una orden directa. Viniendo de ti, nunca. Basta, replicó Cecilia, pegándole de broma. Sabes que no he querido decir eso. Él tomó su mano y depositó un elegante beso en sus nudillos. Se sintió ridículamente romántico. Le aseguro, señora Rokesby, que habría tenido tiempo para la noche de bodas. Debes bañarte. Ay. A menos que te guste el agua fría. Él empezaba a creer que podría necesitar agua fría. Entendido, pero si se me permite hacer otro comentario. ¿Por qué creo que me pondré colorada como un tomate dentro de unos segundos? Ya estás ruborizada, comentó él con gran regocijo, y solo iba a añadir que... Me iré abajo, dijo ella, y corrió hacia la puerta.
Edward sonrió de pies a cabeza, aun cuando se quedó solo mirando la puerta de la habitación. Tan solo iba a decir, dijo en voz alta, con una felicidad que tiñó cada palabra de una dulce calidez, que habría sido espectacular. Será espectacular, pensó mientras se quitaba el resto de la ropa y se metía en la bañera. Pronto, si de él dependiera,